¿Qué es una neoploidía? Es un cambio en el número de cromosomas que tenemos en el cuerpo, ¿ok? O en nuestras células. La prevalencia de estas anormalidades cromosómicas en la pérdida de embarazos tempranos, es decir, en los abortos, es del 50%, y las aneuploidías son el 11.6% de todas las muertes fetales y neonatales. Las más frecuentes son la trisomía 13, la trisomía 18, la 21, y de los cromosomas sexuales, la monosomía del X y el síndrome de Klinefelter. Hoy solo vamos a ver algunas, no todas. Entonces, ¿alguien que me ayude a leer en voz alta el caso? Recién nacido masculino, hijo de una madre de 38 años, es ingresado a la unidad de cuidados intensivos neonatales para evaluación por un soplo cardíaco. Pesa 3.200 gramos, talla 52 centímetros. Al examen físico se observan los siguientes hallazgos: hipotonía generalizada, pliegue palmar único en bilateral, puente nasal deprimido, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, orejas pequeñas y con implantación baja, macroglosia. El cardiólogo detecta un soplo sistólico leve, signos de Barlow y Ortolani positivos. La madre refiere antecedentes de embarazo sin complicaciones hasta el momento y con 3 consultas prenatales. Gracias. ¿Alguien puede decirme de este caso qué le llama la atención? ¿Qué no es normal? ¿O qué piensan que no es normal? El soplo cardíaco, ¿qué más? La macroglosia, ¿qué más? Los pliegues entre los dedos. El pliegue palmar único. Orejas pequeñas, implantación baja, ¿qué más? Puente nasal deprimido, ¿otra cosa? Ok, próximamente lo van a saber. Pero el signo de Barlow y Ortolani nos hablan, cuando están positivos, de una displasia congénita de cadera. O sea que el bebé nace y tiene luxada la cadera. ¿Una cosa más? ¿Cómo está el tono de ese bebé? El tono muscular. Hipotónico. Muy bien. Ese es un bebito. Ese es el bebé de nuestro caso. Pueden observar las alteraciones aquí. Es un bebé, tal vez no tiene la facies típica que todos esperan, que tenga la cara alargadita, pero tiene su epicanto, tiene sus fisuras palpebrales ligeramente oblicuas hacia arriba, tiene los labios delgaditos, tiene, en esta podemos ver, la forma de la orejita. Específicamente para saber si la oreja es más pequeña o no, hay que medirla. A veces visualmente podemos decir, ay, tú tienes la oreja más pequeña que yo, pero objetivamente hay que medirla, porque la vista es engañosa. ¿Qué otras características tenía este bebito? El pliegue palmar único, y aquí sí podemos ver cómo tiene el puente nasal un poco más pequeño que lo normal. ¿Ok? Y sus piecitos se ven así. ¿Eso lo consideran normal o les llama la atención o X? ¿Los tiene anormales? ¿Los tiene qué? Anormales. Anormales. ¿En qué parte exactamente? ¿Qué les llama la atención? El pulgar. Bueno, del pie no se llama pulgar. El dedo gordo del pie. ¿Por qué? ¿Está muy separado o está normal? Está muy grande. ¿Está muy grande? Ok. Bueno. ¿Ok? Y en general, para que ustedes sepan, al nacer muchos bebés pareciera que tienen pie plano. ¿Esto por qué? Pues porque la curvatura normal del pie o el arco normal del pie se adquiere ya cuando empiezan a caminar. Pero usualmente, y lo van a ver, cuando nazcan los bebitos, sí deben de tener cierto grado de arqueamiento en la planta. Entonces él no lo tenía. Bueno, no lo tiene, porque está vivo. Pregunta. Estos hallazgos sugieren una alteración cromosómica. ¿Cuál es el mecanismo genético más frecuente en este trastorno? Primero que nada, ¿en qué están pensando? En síndrome de Down.
Ahora sí. ¿Qué trisomía o de qué cromosoma estamos hablando? 21. ¿Cuál es el mecanismo genético más frecuente? No disfunción de meiosis. Ok, por acá dijeron 14-21 y por acá dijeron no disyunción en la meiosis 1. El más común. ¿Cuál es el más común de esos dos? No disfunción. No disyunción en la meiosis 1. Muy bien. Y pues ya, esto ya lo dijimos. Entonces, comenzamos. La trisomía 21 es la cromosomopatía numérica más frecuente. Entonces, esta es considerada la causa más frecuente de discapacidad intelectual de etiología genética. La incidencia es de 1.3 por cada 1000 nacidos vivos, o sea, no es raro. Aquí todos conocemos a Didi. La frecuencia es de 1 de cada 700 nacidos vivos. Hablando de los mecanismos que pueden producir la trisomía, 95% de los casos se debe a una trisomía libre o regular que sucede en la no disyunción en la meiosis 1. ¿Okay? Esto porque es importante, lo vamos a ver más adelante. 4% de los casos se debe a una translocación. ¿Cuál es la más común? Repito, 4% de los casos se debe a una translocación. ¿Cuál es la translocación más común? 21-14. Ajá, 14-21. Usualmente, no sé si ya vieron esa clase de que los cromosomas se clasifican de acuerdo con su tamaño, en acrocéntricos, en metacéntricos y así. Bueno, el cromosoma 21 es un cromosoma acrocéntrico, o sea, es más pequeño de los brazos cortos y usualmente se intercambia con otros acrocéntricos. 1% puede ser por mosaicismo. ¿Recuerdan qué es un mosaicismo? ¿O ya vieron eso en clase? ¿Algo alterado en qué? Mosaicismo es cuando la trisomía no afecta a todas las células del cuerpo. Muy bien. Cuando tenemos un mosaicismo, en general, la definición de mosaicismo es cuando tenemos dos tipos de líneas celulares diferentes. No todas las células tienen la misma distribución de la carga genética y están coexistiendo. De forma biológica, las mujeres somos un mosaico. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque uno de nuestros cromosomas X está parcialmente inactivado. Y menos del 1% presentan un isocromosoma. ¿Qué es un isocromosoma? Es cuando se duplica una porción del cromosoma. En el ejemplo de la imagen, el brazo largo se duplicó. Eso es un isocromosoma. Y la región crítica del cromosoma 21 está en su brazo largo, en la banda 2, en la región 2, en la banda 2. Así se lee esto. Prácticamente, si en el examen les preguntan ¿cuál es la región crítica del cromosoma 21? 21q22. ¿Okay? Ahora, hablamos del riesgo de recurrencia. ¿Por qué nos interesa a nosotros como médicos generales conocer el riesgo de recurrencia de una enfermedad como el síndrome de Down? ¿Por qué debemos saberlo nosotros? Para una estimación, puede ser para la familia que está consultando. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que esta es una enfermedad genética. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos la causa más común, la no disyunción, que produce la trisomía regular o la trisomía libre? Ahí el riesgo de recurrencia es muy bajo, porque no depende de los dos padres. Los padres no tienen una alteración que explique completamente o que digan, es que ustedes son portadores de esta alteración y por eso su hijo tiene o va a tener síndrome de Down. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, en algún momento hipotético, con síndrome de Down, le hacen su cariotipo y el cariotipo dice es una trisomía libre, ¿qué le pueden recomendar a los papás de ese paciente? ¿Pueden seguir teniendo hijos? ¿Cuál es su riesgo de tener hijos y que vuelva a salir con síndrome de Down? Es muy bajo, o sea, pueden volver a embarazarse y no es seguro que vayan a tener un hijo con síndrome de Down.
¿De cuánto es el riesgo de recurrencia? De uno. De 1%. ¿Ok? Ahora si hablamos de las translocaciones robertsonianas, ahí sí el riesgo aumenta bastante. Por eso es la importancia de, bueno, ahorita llegamos a esa parte. Entonces, nada más para recapitular, esto me dijo la doctora que lo pasara rápido porque ya lo habían visto. En la meiosis, que es la que ocurre en los gametos, espermatozoides y óvulos, en el caso de los óvulos, estos se detienen al momento de que la mujer nace, se detienen en profase 1. Cuando comienza la adolescencia y comienza la menstruación, entonces se detienen en metafase 2. Y allí hasta que sea la ovulación y lo fertilice el espermatozoide y continúa su ciclo normal. Entonces, nuevamente, la principal causa o el principal mecanismo genético de trisomía 21 es la no disyunción en la meiosis 1. ¿Okay? Hablando de los factores de riesgo para trisomía 21, estos pueden aplicarse a las siguientes que vamos a ver. Lo más frecuente o lo que tiene más peso es una edad materna mayor a 35 años. ¿A alguien se le ocurre por qué? Ajá. Y entonces se van dividiendo de una forma menos eficiente. ¿Okay? La edad paterna también es importante. Una edad paterna mayor a 45 años es un factor de riesgo. Un hijo previo con una cromosomopatía, dependiendo de que tenga, también es un factor de riesgo. Si es el primer embarazo, si los padres son portadores, como vimos anteriormente, de alguna alteración, a la que les puse ahí es una translocación, un embarazo múltiple, la infertilidad con o sin pérdida gestacional recurrente, es decir, abortos recurrentes, y antecedentes familiares de cromosomopatía, o sea, que yo tenga un familiar con síndrome de Down o con que hayan, no sé, si mi hermana tuvo abortos por trisomía 18 o algo así, eso. La clínica, tenemos a los pacientes con microcefalia, braquicefalia. ¿Qué es braquicefalia? ¿Ya lo vieron en intro? Una cabeza menor, una cabeza chiquita. Ajá, la cabeza es más... Microcefalia es la cabeza más pequeña y braquicefalia más ancha. Ok, muy bien. El perfil facial plano, o sea que literalmente su cabeza está así, su cara. Puente nasal deprimido, las fisuras palpebrales cortas y oblicuas hacia arriba, con epicanto. ¿Cuál es el epicanto? ¿En dónde está? El epicanto es un pliegue que está en el... Los ojos tienen un canto externo y un canto interno. ¿Okay? El epicanto está en el canto interno. Es un pliegue que se hace, que es el que tienen las personas de raza, etnia asiática. ¿Okay? Ese es el epicanto. Y la protrusión lingual por la macroglosia. Pabellones auriculares pequeños de baja implantación, cuello corto y ancho con piel redundante, diástasis de rectos con hernia abdominal. ¿Saben qué es eso? La diástasis de rectos. ¿Cómo se llaman los músculos de la pared abdominal? Los más superficiales. Los rectos abdominales. ¿Qué pasa? Que hay una separación entre los músculos. Se separan, esa es la diástasis, entonces por eso permite o facilita la hernia abdominal. Tienen manos anchas con braquidactilia y clinodactilia del quinto dedo y pliegue palmar transverso. ¿Qué es clinodactilia del quinto dedo? ¿Cuál es el quinto dedo de la mano? Todos levántenlo. En la clinodactilia el dedo está como curvado, así. No sé si les puse una imagen ahorita. No, creo que no. Dejen ver si no se apaga. Aquí está. La verdad esto es de práctica, pero aquí está la curvatura. Aquí, de la mano. Digo por el teléfono. ¿Sí? Obviamente igual por el proyector no se alcanza a ver muy bien,
pero este bebito sí tiene su clinodactilia. Okay. También tenemos es común, o se observa, mejor dicho, en recién nacidos que son prematuros, que tienen peso y talla bajos, tienen un retraso en el crecimiento postnatal y existen gráficas de crecimiento específicas para estos pacientes. Usualmente, cuando ya lleven pedia, ustedes se van a tener que aprender los hitos del desarrollo, que a los 6 meses uno se sienta, que al año ya camina. Bueno, en los pacientes con síndrome de Down, las edades se duplican. Por ejemplo, uno espera que el paciente con síndrome de Down se pueda sentar solito y sin apoyo al año, pueda caminar solito a los 2 años. O sea, tiene esa ventana ¿cómo se dice? Pues sí, de poder hacerlo sin que se considere algo súper anormal. La talla final esperada en mujeres es 1,45 y en hombres 1,53. Yo mido 1,53, es que no crecen mucho. Problemas para la alimentación y dificultad para ganar peso por la hipotonía, y tienen problemas de obesidad en la adolescencia. El síndrome de Down, por la región, el cromosoma 21 se codifican varios genes. Eso no se lo tienen que saber. Lo que se tienen que saber es que estas alteraciones aumentan el riesgo de tener afectación a nivel cerebral, aumenta el riesgo de Alzheimer. En los ojos tienen más problemas de refracción, miopía, estrabismo, se asocia a hipotiroidismo congénito también. En el páncreas pueden tener páncreas anular, tienen mayor riesgo de leucemia linfoblástica aguda, tienen más riesgo también de cardiopatías congénitas y de hipoacusia. Y en cuanto a lo gastrointestinal, tienen un tránsito menor y también tienen mayor riesgo de tumorcitos. Y ahí está escrito. El diagnóstico del síndrome de Down se puede hacer en varias etapas. Si tenemos una pareja con un embarazo, que en el embarazo se detecta algún factor o marcador de riesgo, se pueden hacer, la parte de aquí es tamizaje. ¿Qué es el tamizaje y cuál es la diferencia o por qué el tamizaje no es diagnóstico? Por ejemplo, ¿cuál es el tamizaje de cáncer de mama? La mamografía. Ok. ¿Con una mamografía hacemos el diagnóstico de cáncer de mama? ¿Cuál es lo que necesitamos hacer? ¿Qué te pide cuando sale una mamografía que te dice, esto es sugestivo de cáncer de mama, tienes que hacerte otro estudio? ¿Cuál es el estudio? ¿Una biopsia? Una biopsia. Eso es acá. Ajá. Entonces, en este caso, durante el embarazo, en el primer trimestre se puede hacer una prueba doble de marcadores, y en el segundo y tercero se pueden hacer estas dos. Estas nos dicen si salen alteradas, que es probable que tu hijo pueda tener una alteración cromosómica. Y para confirmarla tenemos que tomar pruebas. En menores de 10 semanas se hacía, porque ya no es muy común, la biopsia de vellosidades coriónicas. Menos de 15 semanas, la amniocentesis, que la verdad esta es la más segura hasta cierto punto, y menores de 18 semanas la cordocentesis, o sea, tomar una biopsia del cordón. ¿Y qué se hace con las muestras de estas 3 estudios invasivos? Un cariotipo. Esto es en la etapa prenatal. Ahora, en la etapa neonatal, al momento que nace el bebé, existen unos criterios clínicos que involucran 10 elementos. Si nosotros tenemos al menos 4 de ellos, podemos confirmar clínicamente que el paciente sí tiene síndrome de Down. O sea que si ustedes en sus rotaciones de pediatría o de gine nace un bebito así medio sospechoso, pueden usar esos criterios y pueden decir, se me hace que sí tiene síndrome de Down. ¿Por qué 4? Porque se ha visto que el 100% de los pacientes con síndrome de Down tuvieron al momento en su etapa neonatal mínimo 4 de esos. ¿Okay? Obviamente si tienen más, pues es diagnóstico también.
Entonces, este es el cariotipo, que es lo normal, ahí está encerrado en rojo, que hay 3 cromosomas 21. ¿Okay? Y también, solo como dato extra, la muestra para el cariotipo se toma en tubo verde porque es el que tiene heparina. Siguiente caso clínico, ¿quién me ayuda a leerlo? Yo leo así. ¿Sí te escuchas? Dice, paciente femenina de 36 años, gesta 3, partos 2, acude al control prenatal en la semana 13 de gestación. Como parte del tamizaje combinado del primer trimestre, se detecta aumento de la translucencia local 4.5 milímetros y hueso nasal ausente en el ultrasonido. La bioquímica sérica materna muestra PA disminuida y hemoglobina coriónica humana libre muy baja, lo que sugiere un riesgo elevado de alergia. Muy bien. Esos son los marcadores que les decía, entonces sugiere riesgo elevado. ¿Qué pasó después? ¿Quién puede seguir leyendo? Ok, ahí les intenté poner los ultrasonidos, obviamente es nomás ilustrativo, o sea, para que no estuviera llena de texto la presentación. Entonces, ¿qué nos llama la atención en este caso? Es una embarazada que salió con marcadores alterados, entonces se hace el ultrasonido primero para ver qué otras cosas tiene y ven esos detalles. Entonces, ¿qué podría ser lo que tiene el bebé de esta paciente? Bueno, piel mecedora, ajá. Piel mecedora y lo que se conoce como mano trisómica, que están los deditos, el segundo y el cuarto, superpuestos. A ver, de esas opciones, ¿cuál les gusta más? La 18, porque pues, no es 21, no es el del X y no es del otro. ¿Okay? Así piensen en sus exámenes también, no inventen, descarten. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la aparición de trisomías autosómicas como la trisomía 18? Se los mencioné hace rato. Avanzada aquí. Edad. La edad materna. Muy bien. Y a ver si vamos a hablar del síndrome de Edwards. Este sí es un poquito más raro o menos frecuente. Se presenta en uno de 5.000 a 7.000 nacidos vivos. Predomina en mujeres, no sé por qué, con una relación de 4:1 respecto a los hombres. Es la segunda causa más frecuente de trisomía de autosomas. El 86% de ellos se pierde durante el embarazo. O sea que, pues no tienen, si esto se detecta en el embarazo, es muy probable que el embarazo termine o en aborto, si es antes de las 20 semanas, o en óbito, si es después. Los que sí nacen viven un promedio de 60 días. ¿Cuántos meses son 60 días? 2 meses, nada más. Y solo el 5% de los casos sobreviven después del primer año, y estos suelen ser mosaicos, por eso es que pueden vivir. Igual, los mecanismos citogenéticos que suelen originarla, el 95% también se debe a una trisomía libre, solo que, a diferencia de la trisomía 21, no ocurre una no disyunción en la meiosis 1, sino en la meiosis 2. ¿Okay? Ese sí es bien importante y eso probablemente sí se lo pregunten en su examen. 5% son el mosaico y hasta 3% pueden ser por translocaciones. La región crítica del cromosoma 18 está en su brazo largo, en la región 1, banda 2, o sea, 18q2. Allá, igual ilustrativo, se debe a una no disyunción en la meiosis 2 y por eso es que allá terminan con 3 cromosomas. ¿Cuál es la clínica o cómo se ven estos pacientes? ¿Se parecen a los de síndrome de Down? No. ¿Okay? Y el caso es totalmente diferente. ¿Tienen ellos discapacidad intelectual? ¿Los pacientes con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual? Sí.
y va de leve, moderada a grave, es variable. Tienen dolicocefalia, los pacientes con síndrome de Down que tenían braquicefalia. ¿Cómo es la dolicocefalia? Ajá, muy bien. Tienen peso bajo al nacer, microcefalia también, la mandíbula pequeña, pueden llegar a tener microretrognatia, o sea, como hacia atrás. Los puños apretados, esto se refiere a esto, que están superpuestos los dedos. Tenemos también que es posible que tengan polidactilia y otros defectos congénitos cardíacos, el riñón en herradura, el divertículo de Meckel. ¿El divertículo de Meckel qué es? ¿En dónde se encuentra? 50 centímetros antes de la unión, ¿La unión qué? No, más abajo. Más abajo. Del intestino delgado con el colon. Muy bien. ¿Y cuál es la última porción del intestino delgado? Y uno. Muy bien. Y la atresia esofágica. Esto es que el esófago está cerrado. Entonces, si tenemos un bebé con una trisomía 18, con un Edward, que tiene atresia esofágica, ¿qué alteración puede tener la mami en el embarazo debido a esto? Si no puede tragar, ¿qué es lo que hace el bebé en el embarazo? Polidramios, ¿ok? Entonces en el embarazo también se puede observar polidramios. Ahí les puse aspecto de fauno porque algunos libros mencionan eso, es que pues tienen la carita así como de duendecito, como de hadita, no sé. Y ya. Ahí están ejemplos de pues los pacientitos con síndrome de Edwards. Y estas son otras alteraciones asociadas. Ahí está el polidramios, el retraso que ya les había mencionado, el crecimiento, el riñón en herradura, casi no se mueven cuando están en el embarazo. Y pues también tienen un tono bajo, tienen hipotonía. Y de forma general, los que sí viven tienen un retraso global del desarrollo. Esta igual es otra imagen para que les quede más claro. El diagnóstico es prácticamente igual. Prenatalmente se pueden detectar el riesgo con los marcadores sanguíneos y se toman las muestras para hacer el cariotipo posteriormente. ¿Okay? El cariotipo igual se puede hacer después de que nazca. Toman la muestra de la sangre del bebé y se manda a hacer el cariotipo. Y el último caso, ¿quién me ayuda? Rápido. Gracias. ¿Quién sigue leyendo? Si quieres. Bicho como pediatra. No. Hice en la alta medición en pero hago un check con las respuestas para repasar. Gracias. ¿Qué le llama la atención de eso? ¿Cómo creen que está ese óbito? ¿Cómo creen que se ve? ¿Ok? Igual estas imágenes son de ejemplo porque no encontré uno así. Entonces tenemos, ¿cuál es la prosbóside en esta imagen? Es lo que está aquí. ¿Ok? Como, digamos, la nariz que se intentó formar y no pudo. Ahí está la ciclopía y en esta imagen podemos ver el labio paladar hendido. ¿Cómo se llama este defecto? ¿Y con cuál se puede confundir? Si no están muy seguros.
del aparato digestivo, Onfalocele. con gastrosquisis. ¿Cuál es la diferencia? La capa. Ajá, el onfalocele sí tiene la capa. Y si no viéramos si el paciente está de frente o de espaldas, pues sí entraría el meningocele. ¿Cuántos deditos tiene? Igual en la mano. ¿Ok? Entonces, este óbito pues tuvo algo más catastrófico. Hallazgos internos, ¿quién los lee? Gracias. Ok. La holoprosencefalia es una malformación ya del cerebro. No se formaron bien los hemisferios y entonces tiene una cosa ahí rudimentaria. Por los datos proporcionados y lo encontrado durante la autopsia, ¿qué diagnóstico es más probable de los que vienen ahí? Fuerte. Bueno, ¿cuál no es? Ok, no es trisomía 18. Klinefelter tampoco. Turner tampoco, entonces. Trisomía 13. ¿Y cuál es la alteración cromosómica más frecuente en el síndrome de Pato? De las que vienen ahí. La A. Muy bien. Igual. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las trisomías ocurren de forma espontánea. Entonces, por eso es que a veces ven a las familias que tienen familiares con síndrome de Down, pues que tienen otros hijos que no tienen síndrome de Down, ¿ok? Entonces, no deben como asustar a sus pacientes. ¿Qué mecanismo explica la mayoría de los casos de trisomía 13? Si ya dijimos que la causa más común es una trisomía libre, ¿cuál creen que sea? De las siguientes. ¿Sí? No. Igual es no disyunción. ¿Ok? Si fuera una duplicación, entonces, o sea, esto es como que requiere más, es menos probable que suceda. ¿Ok? Entonces, trisomía 13, tenemos al pacientito con su ciclopía, microcefalia, algunos pueden tener anencefalia. Es todavía más raro que los otros dos, tiene una frecuencia de 1 en 12.000 a 20.000 nacidos vivos, se relaciona también con la edad materna avanzada y tiene una mortalidad similar al síndrome de Edwards, pero con mayores malformaciones, como pudimos ver anteriormente. Promedio de vida de 130 días. ¿Cuánto vive un eritrocito? 120 días. ¿Cuánto vive un bebé que sí nace con síndrome de Pato? 130. Sobrevivientes tienen un grave retraso en el crecimiento y desarrollo. Y la verdad es que en la actualidad la mayoría de las pacientes embarazadas en las que se detecta este tipo de embarazo, ellas eligen o prefieren terminar con el embarazo. Los mecanismos que originan la trisomía, aquí baja un poquito, el 70% de los casos se debe a una trisomía regular o libre. En el síndrome de Down, ¿cuánto era el porcentaje? 95, y en el de Edwards, 95 también. Y 20% de los casos se debe a una translocación desbalanceada, que la más común es la 13-14. Aquí el error ocurre en la meiosis 1. Entonces, de las tres que hemos visto, ¿cuál es la única en la que el error o la no disyunción ocurre en la meiosis 2? El síndrome de Edwards. Muy bien. ¿Cuál es la clínica? Tienen restricción del crecimiento intrauterino, los bebés pesan muy bajo, tienen microcefalia, aplasia cutis congénita, esto es que tienen la piel, o su piel no tiene la elasticidad que tiene la de un bebé normal, su piel está como rígida. Y manifestaciones que ya son secundarias a la holoprosencefalia, que ahí viene la ciclopía, que les faltan huesos frontales, todo esto, que sí es bastante impactante a veces para
para los familiares. Entonces, este síndrome tiene una triada clínica, que es microftalmia, es decir, los ojos pequeñitos, labio y paladar hendido y polidactilia. ¿Ok? Por si se las llegan a preguntar. La clínica es básicamente la holoprosencefalia. Debido a estas alteraciones en el cerebro, entonces los pacientes pueden tener crisis convulsivas. También se asocia con cardiopatías congénitas. Si son femeninas, pueden tener también malformaciones uterinas. Y, ahí lo repetí, disculpen. Y poliquistosis renal, o sea, los riñones con muchos quistes y grandes, o hidronefrosis. Igualmente, el diagnóstico en la etapa prenatal, los marcadores, ahorita esos no se los tienen que saber, creo. Si no, cualquier cosa le hacen zoom y ahí viene, por si se los preguntan. Y la toma de biopsia de los estudios invasivos para hacer el cariotipo. ¿Okay? Ahí, como vemos, en los cromosomas 13 tenemos 3 en lugar de tener 2. Y eso es todo de la clase de hoy. ¿Alguna duda?